Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡que viva la familia! Saludos amigos y amigas que nos escuchan y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana de domingo en el programa Que Viva la Familia, un programa para ti y para mí. Les saluda Marta Fontanes y me acompaña Sor Alejandra. Buenos días, Sor, ¿estás bien? Gracias al Señor, muy bien, con muchos ahorros, igual que todos los amigos que sé que nos están escuchando, que aunque es domingo, pues hay muchas tareitas por ahí en casa, en la comunidad, así que, pero contenta de estar hoy nuevamente con ustedes. Pues así, estamos bien contentas de poder estar con ustedes nuevamente. En el día de hoy, Sor y yo hemos querido retomar un tema del cual ya hemos hablado anteriormente, lo hemos tocado tal vez de diferentes formas o en diferentes programas, lo hemos tocado tal vez incidentalmente en algunos programas, tal vez hemos hablado un poquito más. En estos últimos programas estuvimos hablando sobre la misión. Como ustedes saben, estamos en octubre, les habíamos comentado en uno de los programas anteriores, que es el mes de las misiones y el mes del Rosario. Y en estos programas anteriores les comentábamos la importancia de este mes de las misiones y hasta en uno de los programas anteriores entrevistábamos a 5 jóvenes de la Pontificia Universidad Católica quienes compartieron su experiencia en este periodo de misión durante esto que hemos estado pasando después del huracán Fiona. Así que hemos decidido pues, retomar otra vez el tema, ya que en este mes se dedica al Rosario, que es una oración poderosa para todos nosotros los cristianos católicos, que hemos recibido de nuestra misma madre, ¿verdad? Y hemos acuñado por muchos años, muchísimo. Y es por eso que hemos querido retomar este tema, a pesar de que lo hemos tocado tal vez directamente o indirectamente en programas anteriores. Queríamos como dedicarle un programa más específicamente a hablar sobre la importancia de la oración en la familia. Aunque lo hemos, como dije anteriormente, lo hemos tocado sobre en programas anteriores, les ha informado a ustedes la importancia de orar en familia y de cómo la familia es la base para el desarrollo, el de que nuestros niños y los jóvenes puedan aprender a orar. Eso es algo que Sol ya nos ha mencionado en programas anteriores. Y yo estoy segura que muchos de ustedes ya han escuchado esta frase que dice: familia que reza unida, permanece unida. Es una frase del padre irlandés Patrick Peyton, quien está en proceso de beatificación. Y yo sé que muchos la usamos todo el tiempo. Familia que reza unida, permanece unida. Pero me pregunto y te pregunto, ¿lo estamos llevando a cabo? Porque a veces lo repetimos constantemente, familia que reza unida, permanece unida. Pero no los estamos creyendo, lo estamos llevando a la práctica. Me pregunto yo misma y te pregunto a ti, ¿verdad? Para que reflexiones, para que pienses sobre esto. Como familia, lo estamos haciendo, porque tal vez a nivel personal si lo hacemos, individual me refiero. Tal vez a un nivel personal, individual, nosotros sí lo hacemos. Me levanto en las mañanas, hago mi oración, antes de acostarme vuelvo y hago mi otra oracióncita. Hay muchas personas, aparte de los religiosos y las religiosas, que practican, ¿verdad? Las liturgias de las horas. No solamente los religiosos y religiosas las practican, muchos, ¿verdad? Laicos también las practican. Pero cuando vamos al tema de la familia, ese nos cuesta un poco más, la oración en familia. Yo, ¿verdad? Como ustedes muchos ya saben y me conocen, tengo una familia un poquito grande y también después yo trato siempre de tener ese periodo, lo aprovechaba más cuando era más pequeño. Ahí era más fácil para mí, les tengo que ser sincera, porque aprovechaba en el carro cuando lo llevaba para la escuela y ahí hacíamos la oración en familia. Siempre me gusta para el tiempo de octubre sacar una vez a la semana un día para hacer el rosario en familia, porque a veces, como les decía anteriormente, ya cada quien tiene lo suyo y es más difícil de unirnos. Pero por eso es que les digo, y les decía esa pregunta para que cada uno lo analicemos, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy rezando en familia o lo he ido perdiendo? ¿O qué está pasando? Fíjense que en este mismo artículo, estaba leyendo un artículo que le estaba comentando a Sol antes de empezar el programa, de Juan Carlos Muñiz Matiz, que él estaba analizando diferentes investigaciones que se han hecho científicas, fíjense,
sobre la importancia de la oración y la práctica de la oración en la vida de familia. Y entre esos estudios, él encontró que hay un estudio de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, donde encontraron la importancia y los efectos que tiene la oración en la salud de las personas, no solo física, sino también emocional. O sea que aquí podemos empezar a ver con esto, fíjense que esto es un artículo, ¿verdad?, de investigación científica, y a veces nosotros pensamos que la religión y la ciencia ya no ligan, y no, están bien unidas, y una ayuda a la otra, y la otra ayuda a la otra, así que se dan la mano una mutuamente. Y fíjense cómo entonces nos dicen que ellos han encontrado este bienestar que tiene tanto en la salud física como espiritual de las personas. Es algo que ya habíamos mencionado tal vez en otros programas, pero fíjense que ahora le estamos dando una base científica para que ustedes vean cuánta importancia tiene la oración en la vida de las personas. Así que imagínense entonces en la vida de familia. Por eso entonces tenemos esta frase, ¿verdad?, del Padre, donde la importancia de rezar y permanecer unidos. Hay muchas maneras de orar. En este mes de octubre se nos invita a la oración del rosario. Sabemos que a veces la oración del rosario para los niños, los jóvenes, tal vez es un poquito pesada por lo larga que es. Pero solo yo le comentamos en un programa anterior que a veces no tenemos que hacer los 5 misterios de corrido. A veces simplemente podemos sentarlos y hacer un misterio. 10 Ave María. Solamente. Y eso hace ese efecto y la función porque estamos orando. Fíjense que esto nos lleva entonces a sentarnos y a ir enseñándoselas poco a poco. Y yo creo que con el tiempo les va a gustar y la van a amar, como la amamos muchos de nosotros. El rosario, como les dije anteriormente al empezar el programa, es una oración poderosa que fue dada por nuestra misma madre. Así que es una oración que debemos todos acoger. Y fíjense cómo se nos dedica el mes de octubre para el rosario, para que nosotros le dediquemos. Yo recuerdo que mis abuelos llegaban el mes de octubre y lo primero que nos decían nuestros abuelos y nuestros padres era: hay que usar el rosario todo el mes de rosario, hay que tenerlo puesto todos los días. Y es una tradición que aprendí de ellos y trato durante el mes de octubre de siempre tener mi rosario puesto de alguna manera, ya sea, ¿verdad?, llevarlo al cuello, lo llevo en la pulsera tal vez o en una sortija, pero trato de llevarlo. Yo le he acogido en mi vida el rosario como parte de mí, sí que siempre lo tengo todo el año, no solamente en octubre. Yo sí lo acojo todo el año, lo tengo todo el año porque lo hice parte de mí. Me enamoré de él, me enamoré del rosario y lo hice parte de mi vida. Pero en el mes de octubre pues me gusta llevarlo de una manera diferente y especial, así que pues evito el uso tal vez de otros collares y simplemente uso el rosario durante ese mes. Pero durante el resto del año también lo tengo de otras maneras. Y hasta hay personas que se me han acercado y me han hecho ese comentario, ¿verdad? Igualmente vemos las religiosas, los religiosos que siempre lo cargan también en su cinturón. Eso es correcto, ¿verdad, Son? Por lo menos la orden dominica es parte de nuestro hábito, ¿verdad? La Santísima Virgen, la tradición nos dice que le entregó el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán. Y es tan bonito porque es pensar, y había un maestro de la orden, uno de los frailes dominicos que dirigió la orden hace un tiempo, que decía que el rosario lo rezaba desde la persona más brillante, más inteligente, desde el político más importante, hasta quizás la ancianita analfabeta de algún campo, en algún lugar recógnito del mundo, donde no llega a nada, porque es una oración muy práctica, muy sencilla, que todos la podemos hacer. Y quizás es bueno que entendamos un poco, ahorita tú decías que es una oración larga, cuando en la vida religiosa, que también lo mencionabas, un modo de oración es la liturgia de las horas, los 150 salmos divididos en varios momentos del día. En los conventos, ¿verdad?, donde llegaba mucha gente inteligente, profesores, gente muy educada, también llegaba gente muy sencilla que no conocía de letras, que no sabía leer, que no sabía escribir, y orar se le hacía difícil porque no podía manejar los libros de oración. Y ahora quizás te dan un librito bien organizado, pero imaginemos al inicio, ¿no?, de estas comunidades en la vida del cristiano y cómo hacer, ¿verdad?,
Y comienza, por ejemplo, desde la orden dominica, es que nace el poderle dar a estos hermanos más sencillos que desconocen de letras, de vida de oración, el rezo de las Ave Marías para que puedan rezar. Y mira cómo pasa de los 150 salmos a 150 Ave Marías, intercalándolas con los Padres Nuestros. De ahí es que nace el rosario. Claro, increíble. No es ¿verdad? No estamos obligados a rezarlo todos, es una invitación de la Santísima Virgen, pero no estamos obligados, si no lo rezas, no es que te va a pasar nada malo, no, es una invitación y nosotros en la libertad del corazón, ese enamorarnos de él, como tú decías, y entender qué contiene el rosario. Pues sencillamente vamos a meditar los momentos de la vida de Jesús, desde su encarnación, desde que, ¿verdad?, el Espíritu Santo se posa sobre la Santísima Virgen, hasta su resurrección, y luego pues la partida también de la Virgen al cielo, y reconocemos nosotros a María como nuestra madre. Esa es la trayectoria de la vida de Jesús en la tierra, es lo que meditamos. Entonces sí puede ser cansón, porque es repetitivo, pero en lo que nos acostumbramos. Yo bromeo mucho de que el rosario es como un ejercicio de relajación, porque uno está esa oración repetitiva, que en otras tradiciones religiosas le llaman canon o le llaman jaculatoria, en la nuestra, en otras tradiciones le llaman mantra, ¿verdad? Que son oraciones repetitivas, pues nosotros tenemos las nuestras. Y una de nuestras oraciones, que es como jaculatoria, que las repetimos, son las Ave María. Así que las Ave María ayudan mucho. Y sobre todo a las mamás con nenes traviesitos, si les enseñamos el Ave María relaja, porque es una oración que al ser repetitiva, el poder inhalar, exhalar, baja tensiones. Así que es una oración que nos puede ayudar mucho. Y tiene un origen, como les decía, muy lindo. Y es tan hermoso porque tú puedes ver a un gobernante con un rosario en la mano, como te decía, o a un niñito con un rosario en la mano. Nos acompaña desde el bautismo. El rosario, hasta en un funeral que nos colocan en las manos, es rosario. O sea que el símbolo, el sacramental, que es ese objetito sencillo, con una cruz, con una imagencita de la Virgen, nos acompaña desde que inicia nuestra vida de cristianos hasta que termina nuestra vida en la tierra. Entonces es bonito, como tú decías, que lo podamos hacer parte, incorporar a nuestra vida de oración. No es el único método de oración. Correcto. Pero en este mes tan particular, que es el mes dedicado a las misiones, al Santísimo Rosario, pues que podamos nosotros profundizar un poquito en él. Y como te decía del origen, también recordar, este mes se celebra el Día de la Virgen de Rosario, ¿verdad? El 7 de octubre. Entonces, pues el rezo del Santo Rosario tiene que llevarnos a entender que la Virgen, a través de su intercesión, pues ha logrado vencer grandes batallas. Y se recoge ese día 7 de octubre porque el 7 de octubre en Lepanto, en España, hubo una persecución y los cristianos defendieron su lugar, defendieron la fe, defendieron sus iglesias, orándole a la Virgen a través del Santo Rosario. Así que por eso decimos que el Rosario es poderoso, pero sobre todo lo poderoso es poder intimar con el Señor a través, ¿verdad?, de la Santísima Virgen. Definitivo. Y eso me gusta porque es como tú dijiste, intimar con el Señor a través de la Virgen, porque como nos explicaste, nos enseña la vida de Jesús completa a través del rosario. Muchas veces tal vez las personas no tienen, los niños no leen la Biblia, los niños específicamente, a menos que los papás les lean la Biblia. Ya los más jóvenes tal vez la pueden leer. Pero fíjate que entonces el rosario nos resume todos esos nuevos evangelios sobre la vida de Jesús, hasta, como tú nos dijiste, la asunción de la Santísima Virgen. Por lo tanto, ahí es un resumen completo. Está todo, toda la vida de ellos y cómo María nos lleva a Jesús. Caminando de la mano de ella, ¿verdad? Podemos llegar, a Jesús. Y fíjate que hablando del rosario y del mes misionero y uniendo estas dos cositas juntas, es importante que las personas sepan que también existe un rosario misionero que se hace y se ofrece por las intenciones del mundo entero. Fíjense que la oración, cuando oramos,
no solamente oramos por nosotros, estamos orando por, y la oración tiene muchísimos beneficios, algo que también ya hemos mencionado y Sol ha mencionado y Padre Víctor ha mencionado en programas anteriores, sobre los beneficios que podemos adquirir a través de la oración. Ya Sol nos habló de uno de sus beneficios, nos lo recordó, es el que nos calma, nos libera del estrés, de la tensión. Ese es un beneficio. Y otro beneficio es que nos da la alegría, la paz, la calma. Y como decíamos anteriormente la frase, nos trae la unidad de familia, porque nos ponemos juntos, nos colocamos juntos para poder orar y rezar, llevar a cabo la oración del rosario juntos. Tanto en nuestros grupos de jóvenes, porque a veces pensamos en el núcleo familiar, pero también cuando estamos en nuestros núcleos de las comunidades religiosas, las comunidades de la iglesia, también es nuestra familia y lo podemos rezar unidos para mantenernos unidos y porque esa oración se hace extensiva hacia todas las personas que nos rodean, no solamente a nosotros mismos, ¿verdad? Los beneficios no son solo para nosotros, esos beneficios se extienden hacia todas las personas que nos rodean, hacia todos aquellos por los que estamos orando. Y es por eso que no quería dejar de mencionar que tenemos entonces el Rosario Misionero, que se dedica, es un rosario en el cual tenemos la oportunidad de hacer el rosario que ya todos conocemos, porque es el que ya todos conocemos, el que Sol nos acaba de explicar y presentar. Pero en esta ocasión, cada misterio lo vamos ofreciendo por uno de los continentes del mundo entero. O sea que al final hemos rezado por el mundo entero. Hemos rezado por todos nuestros hermanos en todas partes del mundo, no importa dónde, tanto en Europa como en América, en África, Asia y Oceanía. Y ese, a los que han tenido la oportunidad de ver el Rosario Misionero, está en colores, es un rosario, ¿verdad? Sí. En colores. Inicia con el color verde, simbolizando a África. Y entonces con los más chiquitos o con los más jóvenes, hasta con los ancianos, poder ayudar a rezar y quizás colocar en la casa. Yo siempre digo, la nevera va a ser nuestra aliada. Colocar en ese rinconcito quizás el dibujo de Rosario Misionero o una imagen o la palabra África y qué es orar por África. Entonces, quizás podemos buscar información, nuestro aliado el teléfono también, qué hay por ahí, qué hay en África, cómo es la realidad de la iglesia, cómo es la realidad del pueblo africano, del continente africano. Y reconocer que en estos momentos es uno de los lugares donde más perseguida es la iglesia, los cristianos. Mueren, yo no te digo diariamente porque no tengo los datos, pero mueren muchísimos cristianos. Hay muchos cristianos que en este momento están apresados sencillamente por ser cristianos en tierras africanas. Hay lugares donde se vive en África la fe libre, pero hay otros lugares que no. De Puerto Rico tenemos una hermana, Anibelis Rodríguez, que es yaucana, y está en Burkina Faso, en un lugar muy difícil de misión, y ella está allí testimoniando con su vida, con su ser, es una consagrada de la comunidad misionera de Villarregia. Y entonces es bonito si tú escuchas, si tú sabes, cuando yo rezo por los misioneros, yo tengo muchos amigos misioneros, pero de manera especial recuerdo a mi hermana, a mi amiga que está en África. Entonces es bonito cuando tú te detienes, cuando miramos el rojo y pensamos en América, entonces todo el continente americano, que muchos rostros, que muchos gestos, que mucha diversidad en un continente tan variado como es nuestro continente. Y podernos detener y rezar desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, por la realidad de todo nuestro continente, que muchos idiomas hay en nuestro continente, que muchos colores de piel hay en nuestro continente, y poder dialogar eso con los niños, con los más chiquitos. Siempre yo pienso en los más chiquitos porque quizás son los más cercanos a Dios, pero hay que guiarlos para que entren en esa relación, el poder poner quizás una imagen en el teléfono, en la computadora, para poder ver estos rostros del continente, escuchar alguna música, que antes del programa hablábamos, cómo la música también nos ayuda a orar, y alguna música del continente, porque no todo, el continente americano no es solo Estados Unidos, el continente americano, como te digo, desde Alaska, el Caribe, qué diversidad tan grande, tenemos Haití, las demás Antillas, o sea, cuando rezamos poder ponerles rostros, colores, música a nuestra oración. Y por ahí entonces en el Rosario Misionero también está el color blanco, que es el color que representa a la iglesia, que representa a Europa. Por eso el blanco
un poquito ahí a la iglesia, de dónde nace la fe, que fue en el continente, ¿verdad? Para el mundo sale la fe, y cómo podemos orar pues por el Papa, por la decadencia de la fe en estos países que un día dieron la fe al mundo y hoy la realidad de España, de Francia, cómo hay tanta que han dado tantos desprecio santos a la iglesia. Exactamente, tantos santos, tantas fundaciones religiosas, tantos movimientos a la iglesia y hoy hay tanto desprecio a la iglesia. Entonces poder nosotros decir, pues hoy quiero orar por Europa, quiero orar por el Papa, quiero orar por los religiosos que están allí, quiero dar gracias a Dios por tantos españoles, franceses, las hijas de la caridad, que tú tan cercana eres al movimiento de la Juventud Mariana Vicentina, nace de Francia. Entonces, cuando tú rezas, poder decir, bueno, quiero rezar por las hermanas que quedan allí, quiero rezar que la comunidad siga creciendo, pues ya tu oración por Europa tiene un rostro cercano porque hay una vinculación. Y si seguimos buscando, yo sé que en todas las casas pueden haber razones para que nosotros podamos orar por los distintos continentes, y nos quedan 2 más, pero yo creo que eso lo podemos hablar en la próxima parte del programa. Es correcto, como dice Sol, es momento de hacer una pausa. No se vayan, cuando regresemos, continuamos dialogando un poco, Sol y yo, sobre el rosario misionero y otras maneras de que podemos orar. Como dijo Papa Francisco, la familia es la fuente de toda fraternidad y el camino primordial para la paz. Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Saludo a todos aquellos que se nos unen en este momento, en esta segunda parte del programa, y que también nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Católica. Es importante, ¿verdad? En el día de hoy hemos estado hablando, como le habíamos dicho en la primera parte del programa, para aquellos que se nos acaban de unir, que hemos estado dialogando en varios programas anteriores sobre que octubre es el mes del Rosario y de las misiones. Tuvimos la oportunidad en unos programas anteriores de hablar sobre las misiones. Tuvimos invitados a varios jóvenes de la Pontificia Universidad Católica y hoy estamos dedicando un poquito más a fondo sobre el rosario. ¿Por qué? Porque es el mes del rosario, y aunque ya Sol, Padre Víctor, yo hemos hablado en programas anteriores sobre la oración y el poder de la oración en la vida familiar, tanto, ¿verdad?, a nivel individual, personal, como espiritual y grupal, la familia. Pues hoy hemos querido dedicarle un poquito más allá sobre la importancia de orar juntos, unidos, en familia. Y estábamos hablando, Sol y yo, sobre la importancia del rosario. Cómo el rosario es Sol nos dio un poquito sobre la historia, la primera parte del programa, y su fuerza, su poder, como una oración que tal vez para muchas personas parece repetitiva. Ahí yo he escuchado a gente que hasta me han dicho, es que es un poco aburrida. Cómo desde luego se enamoran cuando descubren el poder que tiene, y no solo el poder, es las grandezas que nos descubre, porque como nos decía en la primera parte del programa, nos revela la vida misma de Jesús. A través de los misterios vamos estudiando, analizando, aprendiendo, evaluando. Ustedes usen el verbo que quieran usar, pero vamos aprendiendo, pero creo que lo más importante, aprendiendo sobre la vida de Jesús y su ejemplo para nosotros, todo lo que Él hizo para nuestra salvación. Así que cuando las personas descubren esa riqueza que tiene el rosario, ya olvidan que es repetitivo, olvidan que lo encontraban largo y tal vez cansón o aburrido, y se dan cuenta de cuán rico es poder hacer el rosario. No solamente para la ganancia de las personas por las que les ofrecemos, sino también para nosotros mismos. Sol nos expresaba de cómo eso nos calma, nos da paz, nos libera del estrés, de las tensiones. Piensen, miren cuántas ganancias tiene. Nos da alegría, nos da paz. Cuando sentamos a nuestros niños les vamos enseñando exactamente lo mismo. Ellos también se calman, se tranquilizan. Nos da ese momento de compartir, de dialogar con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros seres queridos, con quien lo estemos compartiendo. Fíjense que eso es algo que también Sol y Padre Víctor les han comentado en varios programas anteriores, la importancia de la comunicación, la importancia del diálogo, la importancia de la escucha. Con el rosario se nos da esta oportunidad también, se nos brinda esta oportunidad. Antes de terminar la primera parte del programa, dialogábamos de que el rosario es el mismo siempre, es uno, fue dado por nuestra propia madre. Y que
Lo bueno del rosario es que es una oración que la hacemos, ¿verdad? La extendemos hacia todas aquellas personas que nos rodean, hacia aquellos quienes queremos, ¿verdad? Que reciban la bendición, porque ese es otro beneficio del rosario, la bendición que recibimos todos, no solo el que lo está haciendo, sino todas aquellas personas por las que estamos presentándolo. Y en este mes de las misiones no queríamos pasar por alto, tal vez ustedes no conocen, o tal vez sí, no sabemos, que existe, discúlpenme, el rosario que ya conocemos y lo llamamos el rosario misionero. Y en este mes de las misiones se nos brinda la oportunidad a través del rosario misionero de orar por todos nuestros países hermanos. Y Sol nos explicaba en qué consiste ese rosario misionero. Sol, ¿nos puedes dar un repasito de esos primeros 3 partes del rosario que ya nos discutiste para entonces llegar a las últimas 2? Pues como tú decías, el rosario se sigue meditando igual, ¿verdad? Con los misterios que ya tenemos de la vida de Jesús, pero con un toque especial, orando. Y el rosario misionero, tú nos recordabas que tiene colores. Y yo les decía, bueno, sí, el primer misterio, que son las primeras 10 Ave María, se rezan por el continente de África. Y recomendamos que busquemos alguna imagen del continente africano, algún dato que lo podamos compartir en familia y así poderle poner como rostro, sentimiento a lo que vamos orando. El segundo misterio es rojo, dedicado a América. Y es rojo porque, miren, aquí hubo mucho martirio. Aquí hubo, ¿verdad? En las tierras americanas, existían en el norte las tribus de pieles rojas. O sea que hay muchas razones por las cuales el continente americano está identificado con el color rojo. Por ejemplo, el africano, por las selvas, pues se le pone el color verde, por el color de los musulmanes que utilizan el verde, o sea, rescatando la realidad de ese continente. El tercer continente por el cual oramos es el continente europeo, y el color del continente europeo es el blanco, recordando a la iglesia, recordando de dónde brota la fe. Y yo les decía, como por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántos misioneros españoles, sacerdotes, religiosas hemos recibido a través de los años? Y ahora mirar, no tan solo con un corazón agradecido al continente europeo, sino también con un corazón dispuesto a pedir que vuelva a resurgir la fe en países donde la fe se está perdiendo, donde el valor del cristianismo, ¿verdad?, ya casi ni existe en muchos lugares. Y entonces decir, bueno, de ahí nos vino la fe. ¿Cómo vamos a compartir esa fe? ¿Cómo podemos orar por ellos? Dar gracias a Dios, tener memoria agradecida con nuestros hermanos de Europa, de dónde nos llegó la fe al continente americano. Y ahora, entonces, en el cuarto misterio estaríamos recordando el continente de Oceanía. Es azul, y el continente de Oceanía son muchas islitas, no es solo Australia, muchas islitas perdidas por ese continente, por ese mar inmenso, ¿verdad? Ese océano. Y pensar como el manto de la Virgen, ese mar como si fuera el manto de la Virgen arropando a cada una de esas tierras, a cada una de esas islas. Y si tú entras y si buscamos realidades, como el continente de Oceanía, ese montón de islitas esparcidas por ese océano, son tan diversas. Es un continente bien difícil de evangelizar, una realidad de pobreza también muy dura en algunos de sus países. Y a mí, por ejemplo, con los capuchinos he conocido a un obispo de Papua Nueva Guinea, que en este momento se me escapa el nombre del obispo, pero lo sigo en las redes, y como este hombre que es gringo, que estuvo de misión en Utuado cuando era joven, ahora ya de adulto fue de misionero y lo han dejado allí como obispo, y como este sacerdote, como este obispo, en medio de una comunidad tan diversa, donde hay tantos lenguajes, donde hay tanta manera distinta de expresar la fe, con música, con pintura, pero si entras y miras otras realidades, otras islas, otros países son diferentes. Entonces es un continente muy rico en cultura, además de la pobreza que pueda haber, es muy rico en otras cosas, y poderlo conocer y poderlo amar en la distancia y poder orar por ellos, que son quizás los más lejitos que nos quedan a nosotros del Caribe, pues también es bonito poderlos recordar con ese color azul en el rosario. Y para concluir, pues el color amarillo es el color que nos recuerda al continente de Asia.
Y no solo que a los asiáticos decimos que su piel es amarilla, sino también las religiones de este continente, budismo y otras, también usan mucho el color amarillo. Así que recogiendo a nuestros hermanos de Asia, pues los vamos a recordar, recogiendo toda esa realidad, los vamos a recordar con el color amarillo. Y igual, Asia es un continente grandísimo, gigante, donde hay tantos países, donde hay tantas realidades, y cada vez que hagamos el rosario poder mirar quizás alguna de esas realidades, o como tú decías, el rosario lo podemos partir, y hoy vamos a rezar por Asia quizás. Bueno, ¿qué realidad hay en Asia? ¿Cómo viven nuestros hermanos asiáticos? ¿Cómo allí se vive la fe? Y también cosas bien hermosas. Hay tanta la cultura asiática. Cuando miramos cada país, eso se ve mucho en mis universos, cuando llegan con esos trajes fabulosos y bellos, esas mujeres de los distintos países, es hermoso. Entonces, poder ver esa diversidad cultural, diversidad en la fe, para amar, para respetar y para orar por ellos. Así que ese sencillamente son los colores de los rosarios misioneros, recordando cada continente, que no nos cambia el rosario, sencillamente nos ayuda a orar, que las misiones son más que un rosario misionero, que el mes del rosario y el mes de las misiones es más que rezar el rosario misionero, pero definitivamente el rosario misionero nos va a ayudar a entrar en comunión con estos otros hermanos del mundo, no solo de la iglesia. Piensen entonces cómo nosotros a través de la explicación que eso nos ha dado, podemos utilizar el rosario para pedir, no solamente por nosotros, nuestras necesidades personales e individuales o familiares, sino por todos nuestros hermanos a través del mundo entero. Y este rosario misionero nos ayuda a nosotros entonces a acercarnos de una manera, a través de la oración, a todos nuestros hermanos en el mundo entero, a poder presentar sus necesidades a nuestra Madre, quien sabemos que es la que intercede, ¿verdad?, ante Jesús, quien es el que tiene todo el poder. Definitivamente, entonces, es una buena oportunidad para que ustedes le enseñen a los chicos, a sus jovencitos en el hogar, sobre el rosario misionero. Tal vez algunos de ellos pueden que los conozcan, ¿verdad?, porque muchas de las comunidades juveniles a nivel diocesano y a nivel de Puerto Rico, este rosario misionero siempre se ha llevado a cabo, lleva mucho tiempo, y yo recuerdo, ¿verdad?, en muchas de las actividades que podíamos realizar antes de la pandemia, que podíamos realizar en octubre, siempre hacíamos el rosario misionero a través de la Juventudes Mariana Picentina, y hacíamos ese rosario por todos nuestros países hermanos, y es una actividad súper hermosa, porque pues te brinda esa oportunidad. También tuve la oportunidad en Guatemala, en una misión que mi hijo mayor y yo pudimos participar, y fue hermoso, porque eso que eso les comentaba de los colores, pues en uno de los días de actividad que hubo, se hizo el rosario misionero y se representaron todas las banderas en el piso de todos los países. En el medio estaba la vela. Es una actividad hermosa con los colores del rosario misionero por países, pero también con las banderas, porque como habíamos jóvenes y asesores de diferentes partes de las Américas, también hubo personas de Europa. Pues fue una actividad hermosa, es que no la olvido. Ahora que solo hablaba de eso, pues recordé ese momento de mi vida y quería compartirlo con ustedes, de qué hermoso fue ese momento cuando todos nosotros pudimos unirnos de diferentes nacionalidades, mayoría, todos éramos latinos, en su mayoría latinos, pudimos unirnos y poder orar el rosario misionero por todos estos países hermanos. Es importante entonces que también recordemos que, como les dije anteriormente, en la primera parte del programa, el rosario nos brinda muchos beneficios y la oración nos trae muchos más, que no es la única forma de orar, que tenemos otras maneras de orar, que podemos llegar, como Sol nos mencionaba ahorita, con la música. Hay diferentes maneras en que podemos hacer la oración. Podemos tal vez escuchar una canción y luego meditarla, o a través de la oración, decía San Agustín, que el que canta, ora dos veces. Así que por lo tanto, a mí me encanta cantar, me fascina, digo, no lo hago muy bien, pero no importa. Yo sé que Papá Dios te aprecia igual, porque me encanta cantar, porque siempre que canto pienso primero que me llena, me hace poder profundizar más en la oración, y siempre pienso en esas palabras de San Agustín, que estoy orando dos veces, así que eso me lleva entonces a profundizar. Y a veces nosotros pensamos
que la única manera de orar es a través de la que hacemos con nuestros labios, que es una de las maneras de oración que aprendemos todos, ¿no? A través de hacerlo, ¿verdad? La oración vocal. Pero también nosotros podemos orar con el corazón, podemos orar con nuestras acciones. En las misiones, como nos hablaban estos chicos la semana pasada, fíjense en cómo ellos habían vuelto su vida, oración, de una manera totalmente distinta. Ellos estaban misionando y llevando a cabo ese servicio con alegría a todas estas personas que lo estaban necesitando. Y sin darse cuenta, ellos estaban orando. Esa es otra manera de orar, que a veces nosotros la olvidamos, pero está ahí, que es la oración de la acción, el hacer, el darnos a los demás, el servicio a los demás. Los jóvenes, creo que mejor el que no vio el programa, el que no lo escuchó, así que vaya y búsquelo para que los escuche, porque ellos dieron una muy buena cátedra de lo que era el servicio y de esa manera lo que es la oración. Una oración distinta a la que tal vez no estamos acostumbrados, pero cuando usted es capaz de ofrecerse a usted mismo, ofrecer su trabajo diario, ofrecer todo lo que tiene que hacer durante el día, gústele o no le guste, usted está volviendo su vida una oración. Y que esa es otra oración que es súper importante. A veces decimos que no tengo tiempo para orar. Sí, es que el tiempo hay que sacarlo. Yo sé que Sol nos decía en uno de los programas anteriores que ella nos recomendaba que sacáramos estos espacios para orar, que reserváramos un espacio en el hogar para orar. Ella ya les había dado esa recomendación. Y yo les digo, más que eso todavía, es orar en cada momento. Lo podemos hacer. Es que no puedo el trabajo. Tomar conciencia. Cuando ofrecemos ese día a día, cuando ofrecemos nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro todo, estamos orando de otra manera, pero estás orando y te estás uniendo a los miles de personas que tal vez están unidas en una oración vocal, en una oración de ese corazón. Y esa es la otra, orar con el corazón. Que a veces pensamos que no, pero esa oración que brota de nuestro ser, el buen deseo para los demás, el querer esas bendiciones que lleguen a otro, es también una forma de orar. Piensen que orar no es difícil, lo vemos como un poco difícil, complicado, porque hay que sacar un tiempo específico, pero no, va mucho más allá que eso. Es que nuestro Señor es tan maravilloso que nos regaló todas las maneras. Él dijo, no es una sola, tienes todas las opciones para ti. Y eso nos acerca a Jesús. Y de esa manera nosotros como familia estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes también a acercarse a Jesús, a conocerle a Él. Y acercarse a Él no solamente en los momentos difíciles, porque a veces pensamos que solamente tenemos que orar en los momentos difíciles, o lamentablemente muchos nos acordamos solamente en los momentos difíciles. Es también momentos felices, en los momentos buenos o más agradables, en aquello que hemos tenido en la vida. También acordarme de decir gracias, porque acuérdense que la acción de gracias es otra forma de orar. Así que creo que es otra manera en que podemos orar y enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos como adultos. Me acerco a ti, Señor, a darte gracias también. Te pido porque esto es lo que necesito, pero también te llevo a darte gracias. Y yo creo que ahí pudiéramos entonces, solo antes de cerrar y concluir el programa, compartirle esa mano de oración que el Papa nos ha enseñado, porque yo creo que resume todo esto que hemos hablado, no solo en este programa, sino en muchos programas. El Papa Francisco parece algo tan sencillito y se puede compartir desde los nenes que estén en catequesis o previo a pertenecer a una catequesis hasta un ancianito. Y el Papa lo enseñó en una de sus homilías, si no me equivoco, en una de las catequesis que dio con la mano, y decía que con el pulgar, ¿verdad? Con el dedito gordito, rezar por los más cercanos a ti, ¿verdad? Recordar a los papás, a los hermanos, a los amigos, al novio. Mira, esa gente que tenemos bien cercanito a nuestro corazón, ese, ¿verdad? Nuestra vida, porque este es el dedo que digamos que está más cerca, pero poder recordar a todas esas personas que están cercanos a nosotros. La segunda recomendación con la mano que el Papa da es que con el dedo índice poder rezar por aquellos que enseñan y curan, para que Dios ayude con sabiduría y dirección. ¿Quiénes son estos? Pues los maestros, los doctores, ¿verdad? Todas las personas que están en esto que es enseñar, y también el detalle de lo que es curar. El dedo del centro, pues ahí vamos a pedir ese dedo que es el más grande, el más alto,
hay que rezar por los líderes, por los gobernantes, ¿verdad? Para que haya una conversión, para que su entrega, así que a los niños ayudarlos a reconocer quién es el alcalde de tu pueblo, quién es el gobernador de Puerto Rico. Vamos a orar por ellos, porque a veces criticamos muy fácil, yo la primera, pero mi oración, vamos a orar por ellos, que puedan ser gente, y con los niños con lenguaje muy sencillito, como ellos están arriba en el poder, vamos a pedirle que no se les olvide ser buenos, que hagan las cosas bien, que se porten bien. Sinceridad. Exactamente, así que pueblo, claro. El primer dedito en el pulgar por los cercanos a nuestra vida, a nuestros familiares, nuestros amigos, con el dedo índice por aquellos que curan, por aquellos que educan, maestros, doctores, enfermeros, el dedo del centro, el dedo más alto, pues los que están en el poder, los líderes. Vamos a orar por los gobernantes, por los políticos. El dedo anular, donde está nuestro anillo, ahí vamos a orar por los débiles, por los enfermos, por la sanación de cada uno de ellos, para que encuentren en Dios siempre el consuelo. Y el dedo pequeñito, el dedo meñique, pues ese que es chiquitito. Ahí al final, que hemos orado ya por todo el mundo, vamos a orar por nosotros, para que el Señor siempre nos ilumine y nos acompañe. Que no se nos olvide orar por nadie, porque a veces dedicamos mucho tiempo a orar por nosotros. Pues no, hay que orar por todos ellos y después también orar por nosotros. Y es una manera muy sencillita y muy práctica que podemos dibujarlo, podemos hablarlo en casa, en la mesa, y podemos nosotros mismos, vamos caminando por ahí y recordar en este momento por mi familia, por los maestros, por los profesores, por los médicos, por los que están en un alto, ¿verdad?, nivel. Exactamente, y así terminar hasta que terminemos con nosotros. Así que es hermoso poder, una oración sencillita, la oración de la mano que nos enseña el Papa Francisco. Y con esa forma de oración, ustedes ven que resumimos, nos resumió lo que hemos hablado, no solo en este programa, sino en muchos programas, y hemos podido ver la importancia de la oración en nuestra vida, cómo ella tiene este poder sanador para nosotros, no solamente físico, sino espiritualmente también, y para todos los que nos rodean, que son muchas las bendiciones que podemos extender, según la manito que Sol nos expresó y nos explicó a todos, podemos extenderla hacia todos nuestros hermanos, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, como también nos explicó Sol a través del Rosario Misionero. Y es con esto que cerramos nuestro programa. Les deseamos un maravilloso día. Les pedimos a Papá Dios y a la Virgencita que los cuiden y los protejan, que los acompañen, que ustedes puedan orar de las diferentes maneras que hemos tal vez discutido en el día de hoy. Hay muchas más que tal vez ustedes pueden localizar, ver una imagen y qué me evoca, qué sentimientos, y pensar en eso. Es simplemente observar la naturaleza. Nada más observar la naturaleza es una forma de oración que nos conecta al Señor, porque Él es el creador de todo lo que podemos ver. Así que le esperamos que este programa, ¿verdad?, que estas formas de oración les ayuden a ustedes. Como decíamos al principio, familia que es unida, permanece unida. Permanece unida. No lo olviden, manténganlo siempre vivo esa frase, llévenla, aplíquenla en su vida, no solamente la repitan, vívanla, llévenla a la aplicación en su vida diaria. Lamentablemente hemos llegado al final de Que Viva la Familia. Ha sido un placer poder compartir con ustedes en este día de hoy. Recuerda que si te lo perdiste, puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de la Católica, y también nos puedes seguir a través de tu canal de podcast favoritos. Para nosotros es importante lo que tú piensas, lo que sientes. Si tienes dudas, preguntas, sugerencias, recuerda que te puedes comunicar con nuestra oficina de emisión institucional al 787-651-2000, extensión 280. También puedes enviar tus comentarios, sugerencias, dudas o preguntas a quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día y recuerden que viva la familia. La familia. Un abrazo. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.